Buenos días, CryptoRockers, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz semana. Bueno, vamos a echar un vistazo a los niveles de Bitcoin y luego buscaremos qué oportunidades tenemos con los niveles del día de hoy. Vale, pues en Bitcoin lo que vemos es que, pues sí, hubo unas oportunidades bastante interesantes. De hecho, bueno, tuvimos el día empezó más o menos sobre esta zona de aquí, en el TIPOC, y vimos cómo el precio llegó de manera perfecta a justo la parte del TIPOC superior, ¿de acuerdo? De esta parte de aquí, que además coincidía con el BIPOC, y fijaros a partir de allí con el movimiento que dio justo hasta la zona del DBA, que bueno, llegó de manera perfecta, ¿de acuerdo? De hecho, es interesante este movimiento porque, bueno, veníamos de narrativa bajista, tuvimos aquí, si os recordáis, la caída del lunes espectacular, una recuperación espectacular también, que al día siguiente que yo dije pues que no me lo creía mucho, y luego el precio pues se generó un rango, estuvo trabajando ese rango, pero manteníamos pues bueno, toda la narrativa muy bajista, y finalmente el precio pues nos rompió y nos dio un movimiento bajista muy potente, ¿de acuerdo? Un movimiento que fue bastante menos fuerte de lo que pasó en el resto del mercado, que mientras Bitcoin cayó pues un 3,5% más o menos, el resto del mercado se desplomó entre un 15 hasta un 50% algunas monedas, ¿de acuerdo? Con lo cual pues Bitcoin demostró muchísima fortaleza, de la misma manera que Ethereum. De hecho, recuerdo que comenté el viernes que el precio estaba en un rango que nos daba pues para poder hacer operaciones en esta zona de aquí, que podían ser operaciones pequeñas, pero bueno, operaciones pequeñas de un ratio beneficio 2, como esta que tenía aquí marcada, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, esto ocurrió, y finalmente en la madrugada del sábado fue cuando el precio, fijaros cómo llegó hasta el TIPOC, y a partir de aquí también se desplomó, ¿de acuerdo? Pegó una bajada bastante interesante. Luego tenemos el GBP, ya yendo a la parte de Forex, donde el precio, estábamos en esta zona, vimos que ya había arrancado durante el viernes, ¿no? Ha sido a las 7 de la mañana el viernes, que es cuando yo suelo hacer estos análisis, y había hecho un planteamiento de que el precio podía llegar hasta el Value Area High, ya que se veía claramente alcista, y que la única opción de operativa que veía era si el precio rebotaba hasta esta zona de aquí. El precio, pues bueno, directamente siguió subiendo, tuvo un pequeño rebote en el breakup, que es esta zona de aquí, ¿vale? El último breakup que se haya generado, con lo cual también es una muy buena referencia, pero bueno, a mí me gustaba más que el rebote fuera hasta el Value Area High, que es una zona donde normalmente va a hacer una continuación alcista. Y en este caso, pues bueno, directamente el precio continuó subiendo, con lo cual no se dio este movimiento. Vamos a limpiar esto. A ver si lo puedo limpiar un momentito rápido. Vale. Ok. Y finalmente el oro, que el oro, pues bueno, se mantuvo. También fijaros que aquí teníamos un alto, ¿vale? El precio anteriormente, desde el miércoles, tuvimos una zona alta que tuvo una caída brutal, se generó aquí pues un pequeño order block, ¿de acuerdo? Y luego el precio durante la semana volvió nuevamente a subir y se quedó otra vez en rango, ¿vale? Pues si os fijáis lo que pasó el viernes, básicamente es que nos rompió un poquito esta zona de rango, hizo un escape, ¿vale? Un intento de subida. Aquí seguramente nos podría haber confundido pensando que aquí el precio podría haber intentado continuar subiendo y haber puesto una operación en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Y finalmente lo que hizo fue simplemente hacer lo contrario, no nos hizo el engaño y rompió a la baja, ¿de acuerdo? Por lo cual aquí, bueno, con mucho ojo y mucho detalle, si nosotros nos fijamos bien en lo que nos explica Market Cypher, podríamos ver aquí este anclaje, podríamos ver aquí este trigger, y sobre todo podemos ver aquí este cash flow pasando de verde a rojo, y esto era lo que nos daba aquí esta opción en esta zona justamente de aquí, ¿vale? De haber hecho esta entrada, haber entrado aquí en corto con un stop por encima de esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Y haber intentado coger esta operación. De hecho, seguramente lo hubiéramos alargado hasta el TIPOC, y si no, nos hubiera quedado por esta zona aquí. Con lo cual, pues bueno, tampoco el oro fue fácil el viernes. De hecho, los viernes ya sabemos que tenemos un poquito menos de volumen que en general que las semanas, con lo cual es un poquito más complicado de conseguir que las operaciones lleguen hasta las zonas que nos interesan. Vale, pues dicho esto, vamos a cambiar los niveles en el día de hoy y vamos a ver qué oportunidades tenemos. Vale, chicos, y para operar en cripto os recomiendo que lo hagáis en OKX y que lo hagáis con mi link de afiliado del grupo CryptoRocks, porque vais a tener una serie de privilegios muy potentes. El primero es el 10% de retorno a comisiones. Es una barbaridad lo que se nota, sobre todo si operáis, por ejemplo, con el tema de queréis probar los bots de futuros y este tipo de cosas, que normalmente hacen microoperaciones y se van generando microcomisiones. Solo este 10% de retorno, pues la verdad que se nota bastante al final,
y ayuda un montón. Además, cuando abrís la cuenta, pues tenéis una Mystery Box donde podéis ganar premios de hasta $10.000 en cripto. Tenéis también la posibilidad de poder participar en un torneo que haremos en julio, exclusivo, único para la comunidad que haya abierto cuenta con este link, ¿vale? Y donde, dependiendo de la participación, pues podemos llegar a tener hasta un premio de 2.000 USDT para repartir entre los 3 principales ganadores, ¿de acuerdo? Y además, pues también, igual que tenéis esta Mystery Box, si abrís una cuenta vais a poder desbloquear premios de hasta $60.000 solo por depositar y operar, con lo cual la verdad que está muy chulo y hay un montón de oportunidades. Vale, chicos, pues nada, tenemos ya los niveles. Ahora mismo estamos en un rango estrecho porque después de la caída que tuvimos el viernes, tanto sábado como domingo, pues lo que vimos es que hubo un poco de volatilidad, pero realmente el precio se quedó bastante establecido en un rango. Y ahora hay que ver pues un poquito qué va a ocurrir, los siguientes pasos, más cómo está el mercado, ¿vale? Entonces, dos lecturas interesantes para tener hoy en cuenta en Bitcoin. La primera es que pues tenemos este rango estrecho, la narrativa lógicamente sigue siendo bajista y tenemos un objetivo claro para mi gusto en los $25.000, que llevamos tiempo detrás de este objetivo, para donde podríamos ver el precio al menos llegar a testearlo y veremos si a partir de aquí ya genera un rebote alcista o qué, ¿de acuerdo? Con lo cual, para mí, mi expectativa de hoy es más bien seguir buscando los cortos, ¿vale? Entonces, mi punto sería zonas de referencia para continuar los cortos, o bien si el precio hace una rotura en esta zona del value area low, buscar estos cortos, ¿de acuerdo? De lo contrario, si viéramos que de repente el precio hace una rotura con fuerza, pues entonces podríamos estar pensando que ya el precio quiere recuperar y aquí es donde podríamos buscar estos rebotes en esta zona del value area high, ¿de acuerdo? Vale, dicho esto, es importante que tengamos una visión un poquito más amplia, ¿de acuerdo? Y si nos fijamos en Bitcoin en diario, fijaros que tenemos esta figura de falling wedge, ¿de acuerdo? Que poco a poco está bajando y esto normalmente es una figura de continuación alcista, ¿de acuerdo? Cuando teníamos una rotura aquí fuerte, el precio empieza un poquito a perder fuerza o al menos a consolidar, mejor dicho, y finalmente busca una cota donde tenemos liquidez y nuevamente vuelve a darnos un movimiento alcista, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto, fijaros que este falling wedge se va dirigiendo poco a poco hasta esta zona de los 25K, que es la que os digo, y pues podríamos ver cómo a partir de aquí el precio da un rebote y finalmente nos va a dar esta oportunidad, que es una operación que llevamos ya meses en el grupo esperando que se pueda dar, ¿de acuerdo? Con lo cual veremos si esto ocurre finalmente o no. Vale, después tenemos Ethereum, 30 minutos, pues bueno, también un poco parecido, ¿no? Lo que estábamos viendo con Bitcoin, el precio ha buscado ya 2 veces la zona de liquidez, esta zona de aquí, después de la caída que tuvimos, aquí ha ido rebotando y bueno, se ha generado una pequeña de consolidación, ¿vale? Una pequeña bandera. Y ahora vemos pues, que el precio pues, como que ha roto esta bandera, está en esta zona de aquí y veremos si finalmente busca este tipo, uno de estos dos tipos y nos da nuevamente un movimiento bajista, ¿de acuerdo? También ahora mismo pues las zonas de referencia para Ethereum serían estos dos tipos de aquí, o bien si el precio rompe con fuerza, pues buscar el value area low para buscar el retest y una continuación bajista. Vale, eso sería en cuanto a cripto. Luego vamos a ver GBP, de acuerdo, que pues bueno, GBP mantiene este movimiento alcista con bastante fuerza, de acuerdo, sigue rompiendo y haciendo cotas más alcistas. Ahora mismo tenemos dos value area bastante estrechitos y vemos que el precio, bueno, pues amanece en la parte alta del value area y está muy estrechito. Aquí pues bueno, probablemente lo que nos encontremos sea una pequeña caída, ya sea hasta esta zona de aquí o bien hasta esta zona de aquí, ¿de acuerdo? De hecho, podríamos buscarlos como referencia el cierre anterior, que en este asset nos funciona bastante bien, ¿vale? Bueno, pues el cierre anterior lo tenemos justo donde está ahora mismo el precio, con lo cual no nos va a valer mucho de referencia, ya que estaba en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Entonces yo por la fuerza que va llevando y ahora da la sensación de que necesita hacer un pequeño descanso, buscaría pues ya sea zonas de este tipo o zonas de este tipo de aquí, que me parece que es bastante más interesante incluso, esta zona de aquí que tiene muchísimas convergencias, con lo cual a partir de aquí lo que buscaría sería un rebote alcista. Vale, y finalmente nos movemos al oro, que pues bueno, el oro sigue con narrativa bajista, ¿de acuerdo? Y fijaros que lleva ya bastante tiempo, ¿no? Haciendo unos rebotes, esta raya me queda un poco rara, haciendo unos rebotes, ¿no? Bastante raros, ¿no? En estas zonas de aquí donde el precio de repente se aceleran para desplomarse, vuelve a recuperar con fuerza, se acelera para desplomarse, vuelve con fuerza. Está haciendo un rango ahí un poco medio raro, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues, no está siendo ahora mismo una fácil de operar.
y lo que vemos es pues, que el precio, tenemos aquí un cash flow negativo, tenemos un anclaje y lo que podríamos a lo mejor esperar es que el precio haga un tipo de reacción en esta zona de aquí, vuelva a caer un poquito más, tal vez a este tipo, y seguramente aquí veamos pues, bueno, una zona, algo así, un anclaje y un trigger, y cuando veamos este trigger pues tal vez nos da un movimiento alcista, ¿de acuerdo? Con lo cual, como siempre, ahora mismo siguen siendo más seguros los shorts, con lo cual pues un movimiento en esta zona de aquí para buscar un short pues es interesante, pero también vemos en 30 minutos este cash flow que quiere pasar de rojo, seguramente empiece a curvar hacia verde, y cuando veamos eso pues tendremos que buscar estos movimientos de aquí, que seguramente además veremos divergencias alcistas, ¿de acuerdo? Vale, pues esto será un poco el movimiento que podríamos esperar en el día de hoy. Veremos a ver qué ocurre, y os recuerdo que están abiertas las plazas para el intensivo de julio, y que bueno, ya somos muchos que han pasado por el intensivo TNA, y la verdad que en el grupo pues se empieza a notar como mucha gente empieza a pasar cuentas fondeadas o está cerca de pasarlas, y que bueno, pues los niveles están funcionando muy bien, así que os recomiendo que le echéis un vistazo y os espero en julio. Que vaya bien, Let's Rock Crypto, hasta luego, chao. Saludos, guerreros del trading. Soy Atenea, diosa de la sabiduría y estrategia. Os convoco a uniros a mí en la batalla contra el mercado. Con el método Atenea, os guiaré hacia la rentabilidad y gloria. Siguiendo mis reglas, enfrentaremos al enemigo con astucia y habilidad. Bajo mi protección, seréis invencibles y victoriosos. Únete a mí y conquistemos el mundo del trading. Por prosperidad y gloria. En la descripción de este vídeo encontrarás el link para unirte a mí. Cada día 1 del mes iniciamos una nueva gesta. No me decepciones.